grabado por Silvia Martínez para Despertar es Audiolibros. El monte de las abejas. Los cobras ansiaban llegar al Ática, y entre ellos Abel y el notario lo deseaban mayormente por varias razones, la más importante de las cuales era de interés para los grandes archivos de Negadá y La Paz. En Ática había tenido lugar el triunfo definitivo de los 4 espíritus de la Alianza del Verbo de Dios, que aceptaron la gloriosa misión de traer a la vida física a los progenitores del hombre luz en su quinta encarnación mesiánica. Sofía y Yoheván, Aldis y Milcha. Bajo aquel cielo de clara luz, donde blancas montañas recortan siluetas de marfil, donde bosques de olivos y de cipreses y llanuras perfumadas de díctamo y laurel, de adelfas y jacintos, llenan el alma de placidez y de serenidad, donde torrentosos riachuelos cantan y ríen en el eterno correr de sus aguas musicales, allí donde todo invita a la alegría de vivir entre el esplendor de una vida fastuosa y regalada, allí los llevó la eterna ley para que escogieran el camino a seguir. Las naves de Nojepastro eran cofres de fabulosas riquezas. Si consentía la dulce princesita Sofía a unir su vida a la del heredero del país de los mármoles y del oro. La inmensa Ática prehistórica, con su inmenso lago poblado de islas, con toda la costa occidental de Anatolia, sería el escenario grandioso de su poder de soberana. Yoheván, el más joven y apuesto de los jefes guerreros del gran rey Atlante, sería el generalísimo de los ejércitos del mar y tierra, si renunciaba a aquel imprudente amor. Aldis y Milcha, íntimamente unidos con ellos, veían deslizarse ante su vista un porvenir de ensueño y de dicha imposible de imaginar. ¿Qué no sería Aldis, casi hermano de Yoheván? ¿Qué no sería Milcha, doncella favorita de la soberana del Ática, poderosa, cuyas ensoñadas grandezas habían lanzado al mar las naves de Nojepastro, que las vislumbró en sus sueños de ambición desde su lejano continente? Todo esto lo estudiaban y meditaban desde hacía más de 30 años los cobdas de aquella hora, incansables buscadores del porqué de todas las cosas que marcan rumbos y derroteros a las almas y a las humanidades. Y Abel y sus compañeros, contemplando desde la cubierta del velero las quebradas costas del Ática, a la cual se acercaban, se figuraban ver aquellos 4 seres de pie en lo más alto de la montaña, desde cuya cima caían como cintas de plata 2 opuestos caminos. La grandeza del poder, con toda su corte de comodidades, de lujo, de alegrías, vida de festín continuada, y opuesto a él, el otro camino, de oscuridad, de pobreza, de luchas, de trabajo, acaso de miseria y hasta de hambre. Qué de ansiedades para los cobdas videntes iluminados de aquella hora, que desde la penumbre violeta de la mansión de las sombras en el santuario de Negadá contemplaban la tremenda lucha de aquellos 4 seres colocados por su ley en aquella alternativa terrible. ¿Vencería la formidable sugestión de la grandeza y del poder? ¿Caerían vencidos por ella? La visión de aquella hora solemne en los anales de la evolución humana debió presentarse ante los cobdas que se acercaban al Ática y más vivamente al alma del hombre luz, que desde la elevada esfera que por ley habitaba como espíritu, miraba con amor la ruta dolorosa de sus mártires de esa hora. La vibración poderosa de su espíritu, llegado a la plenitud del amor y de la luz, recogería sin duda todos los pensamientos, todas las vibraciones, todos los anhelos de aquellos que juntamente con él esperaban la hora solemne de las nupcias del amor eterno con la humanidad terrestre, y emitirles en renovadas ondas de energía, de firmeza, de indomable valor, aquellas 4 criaturas humanas que bajo el claro cielo del Ática sentían desgarrarse el corazón con el duro interrogante como un garfio de hierro candente, la riqueza o la miseria, la oscuridad o la gloria, un cadalso o un trono.
Esta era una de las razones por qué el Ática atraía a los cóvdas con un misterioso encanto. La otra era la de que en aquella parte de la tierra civilizada de entonces se encontraban como formando parte de aquellos mármoles, de aquellos torrentes, de aquella exuberante naturaleza, hermanos gemelos suyos, los dáctilos, lienzos vivos en que palpitaba todavía a través de los siglos la doctrina de Antulio, el filósofo de Manetel, la perla escondida en las profundidades del mar Atlante, los dáctilos, los solitarios de los montes de mármol coronados de olivos y cipreses, los cofres vivos que encerraban la sabiduría de Antulio el profeta, el médico inmortal que curaba los cuerpos y sanaba las almas. Por circunstancias diversas, esa vida del Mesías de la tierra había quedado casi desconocida para los hombres, y los cóvdas necesitaban completar sus grandiosos archivos, resolver puntos más oscuros en la historia de la evolución humana. Los dáctilos, perseguidos y muertos cuando la destrucción horrenda de Izarlik, avasallada por los nuevos y poderosos soberanos sardos, se ocultaban en las grutas de los blancos peñascos, no queriendo confiar a nadie sus grandes secretos del pasado. Cuando el profeta Antulio vuelva a la tierra, todas las cosas serán puestas a la luz del sol, contestaba a alguno que otro misionero cóvda que acertaba a encontrarlas en sus grutas abiertas al borde de los torrentes. Antulio había vuelto a la tierra, y aquellos libros cerrados, aquellas sombras mudas, hablarían por fin. Pero es siguiendo a Abel y sus compañeros a bordo del velero Cien Alas que hemos de sorprender las verdades ocultas en el fondo de aquellas grutas cubiertas de exuberante vegetación, menos inaccesibles en verdad que los corazones de los 25 dáctilos, únicos moradores del monte de las abejas. La abrupta cordillera de que forma parte este célebre monte pone límite por oriente a las aguas del Golfo de Jina, que conoce la geografía de nuestras épocas históricas, pero que en la prehistoria se denominaba Ensenada Grande. Más tarde, este calificativo de grande cayó en desuso debido a que lo accidentado de todas las costas del Ática ofrecía al viajero la confusión de muchas ensenadas grandes. A todo esto vino a añadirse la fantástica leyenda de una reina cautiva en las inaccesibles grutas de aquella montaña, solo visitadas por las olas del Golfo cuando bravías tempestades las obligaban a azotar con furia los adustos flancos del monte, y en los tiempos a que nos referimos se conocía con el nombre de Ensenada de la Reina, dando como razón de este nombre la leyenda algo real y algo fantástica de que ya hice mención. Y a medida que el velero se acercaba hacia el Ática, Abel y sus compañeros estudiaban escrupulosamente los croquis y planos que desde años atrás habían esbozado en láminas de madera y de piedra los cóvdas misioneros que habían logrado visitar aquellos últimos tallos del árbol gigantesco plantado por Antulio, el gran filósofo atlante. Eran 4 aquellos croquis, y los 4, si no dibujados con igual perfección, estaban de acuerdo lo bastante para comprender en qué lugar preciso estaba la entrada a la galería o túnel, por donde únicamente podrían trepar hasta la altura media de la montaña, donde empezaban las grutas y habitaciones. Y ya ciertos de lo que iban a hacer, Abel habló al capitán del velero. «Nos es forzoso detenernos en la Ensenada de la Reina, costa oriental. ¿Podéis desembarcarnos?» ¿Con todas estas mujeres y niñas? No, hombre, no. Solamente mis compañeros y yo, quiero decir, solamente los cóvdas que viajamos con vos. Muy bien, pero por ese lado es imposible. Ya se ve que no conocéis estos parajes. Por el lado de la ensenada, la montaña está formada por peñascos como cortados a pico, y entre unos y otros hay una tan enmarañada selva de olivos centenares y de vides más viejas aún, que por allí solo los gatos monteses y las cabras salvajes pueden pasar. Además, eso debe estar poblado de fieras. Llevo 15 años recorriendo estas costas y nunca vi a ningún viajero que le viniera la idea de bajar por allí. Mirad, príncipe, que de vuestra vida me han hecho responsable todos los príncipes y caudillos del Ponto Euxino desde Kifauser a Anfípolis.
y no quisiera regresar a mi país con una mala noticia. No temáis, le dijo Abel sonriendo. Nadie muere cuando no le ha llegado a la hora. Ay, príncipe, no quisiera que esa hora os llegara a bordo de mi velero. Para tranquilizaros, llamar a vuestro segundo a bordo y a vuestros más viejos marinos. ¿Qué vais a hacer? Que sirvan de testigos de que los cobdas que viajamos con vos hemos querido bajar voluntariamente en la costa oriental de la Ensenada de la Reina. Mucho lo lamento, pero obedezco a vuestra grandeza, tal es la orden. Y llamó a 4 marinos que firmaron con un punzón enrojecido al fuego una tablilla que rápidamente grabó el notario, expresando lo anteriormente dicho. Aquí tenéis vuestra garantía, dijo Abel, entregando la tablilla al capitán. Os llevaréis una chalupa, ¿verdad? Un barco grande no puede aventurarse por esta erizada de peñascos que sobresalen del agua cuando hay bajamar. Dadnos una chalupa provista de alimentos para 2 días y aguardadnos en un sitio desde donde podáis ver nuestra señal, observó Carles, que era quien, con el notario, formaban el consejo de la misión, pues eran los más antiguos y se habían formado en el santuario de Negadá, de donde fueron llamados para acompañar al hombre luz en su tercera misión. Y el notario grabó en una hoja de tela encerada las horas precisas en que 4 veces a cada día le harían señales de que estaban sin peligro. ¿Y cuando no vea las señales? Preguntó siempre inquieto el capitán. Hombre, hombre de mar, exclamó Abel, siempre jovial, dándole palmaditas en el hombro. Estáis empeñado en presagiar tragedias y yo estaré inquieto de saber que estaréis así sufriendo estos días. Y para que os quedéis tranquilo, os digo, bajo vuestra palabra de honor, que guardaréis el secreto. Oh, sí, os lo juro por Apolón y Charmoxis, por Ilduna, que guarda en su mano la manzana de la vida. Bien, oíd. Viven en esta abrupta montaña unos solitarios hermanos nuestros que esperan nuestra llegada, para confiarnos secretos científicos que ellos guardan de generación en generación desde hace muchísimos siglos, como fueron parte de la antigua civilización de Trojade, cuando la destrucción de Sarlik se vieron cruelmente perseguidos por los invasores sardos y buscaron refugio en esta montaña, de modo que no hay fieras por este lado, pues ellos han limpiado de seguro la selva, solo hay abejas y cabras, y estos no se comen a los hombres. Vaya, niño. Digo, príncipe, ahora parece que respiro un poco más a gusto, respondió el capitán, que en verdad había pasado un mal rato. Y como ya estamos llegando, mando botar al agua la chalupa. A ver, ¿cuáles serán los remeros? Yo, que he nacido y vivido y rodeado por el mar, dijo un cobda joven y fuerte, originario de la isla de Cobre o Cuprum, como se llamaba entonces a la isla de Chipre. Y yo, que vengo del mar Bermejo, y lo he navegado al lado de mi padre desde mi niñez. Y yo, que nací en un buque mercante que atraviesa una vez cada 2 lunas el mar grande, conduciendo mercancías de Silay a Zoán, desde el Golfo de Cilicia al Cairo en Egipto. Y yo iba a contar otro su origen marino. Bien, veo que aquí todos sois marinos y acaso mejores capitanes que yo. Y el capitán, apartando los 4 cobdas que habían hablado, les hizo una larga exhortación y lo llevó consigo para entregarles la chalupa. Una hora después, Abel y sus compañeros bogaban tranquilamente costeando la formidable montaña, al pie de la cual la pequeña embarcación semejaba un pájaro acuático de oscuro color que se divertía en picar las abejitas ahogadas deslizándose por las aguas serenas del golfo. El cobda isleño de Cuprum era el más práctico en rutas fluviales y costas erizadas e inaccesibles, y tomando la tablilla más perfecta de los croquis, se constituyó en capitán para ir dando rumbo a la chalupa en forma de no chocar con los picos salientes de la montaña. Aquí es el sitio marcado, dijo por fin. Mirad, este es el primer olivo centenario que se descubre, y a un lado hay otro. Están los 2 enormes piedras blancas que, según el relato, señalan la entrada, 20 pasos hacia arriba. Pues bajemos, dijo Abel, ya dispuesto a saltar a tierra. Esperad que busque un sitio
Esperad que busque un sitio apropiado para amarrar la chalupa. Una enorme vid, cuyo enroscado tronco parecía agarrarse con furia salvaje a las rocas para no desmoronarse al mar, les ofreció lo que buscaban, o sea, una red de fuertes ramas de que asirse, y por allí treparon. Un enorme mastín de color nogal aulló en forma lastimera, dando luego continuados ladridos. «Ya está ahí la voz del vigía que anuncia el segundo de los croquis», observó el notario. «Vamos, pues, bien encaminados», respondió Abel, colgado desde otra rama, por entre las cuales iban subiendo con mayor facilidad que esperaban. Con sus túnicas arrolladas a la cintura, sus cabelleras flotando al viento y sus altas botas de piel de búfalo curtidas en blanco, tenían todo el aspecto de exploradores fantásticos, pues era tal terror de las gentes de la comarca a aquel monte poblado de fantasmas y de gemidos, que ningún ser de carne y hueso se hubiese aventurado por aquel paraje. Los aullidos del mastín eran lamentos de almas en pena. El gemido de los pinos azotados por el viento era el llanto permanente de la reina, cautiva allí por decreto inexorable de los dioses. Los zumbidos de los millones de abejas que daban de vivir a los solitarios y que en días y horas determinados formaban como un eco lejano formidable, eran los fantasmas guardianes de la montaña que pedían hombres para devorar. Uno de los relatos adheridos a los croquis decía: Aquí se oye aullar un mastín. Es necesario esperar agitando una banderilla blanca si es de día y una antorcha si es de noche. Y los solitarios, si tienen confianza, arrojan desde lo alto una especie de banquillo encerrado entre una jaula de cobre calado, o bajará uno de ellos por el túnel interno y sujetará a los perros guardianes, sin lo cual no se puede subir a menos de matar primero a estos animales. Era poco antes del mediodía y una clara luz animaba el agreste paisaje. Los cobdas, sentados en las ramas de los árboles a 30 brazas del agua que mecía dulcemente la chalupa, esperaron. «Yo soy el más viejo», decía el notario, «inspiraré quizá mayor confianza», y agitando la banderilla, decía en la lengua usada por los antiguos samoyedos, que era la hablada por los dáctilos: «Vuestros hermanos, los cobdas de Negadá sobre el Nilo, os traen a Antulio encarnado entre ellos». Al poco rato vieron salir de entre el espeso follaje 25 banderillas de color pálido, cuyas ondulaciones nerviosas parecían demostrar en un mudo lenguaje la gozosa alegría que hacía temblar las manos ancianas que las agitaban. Después, una cabeza venerable que parecía formar parte de las blancas rocas asomó para contestar en lengua de los samoyedos: «Va la carroza. El túnel está intransitable por las filtraciones. Subid uno por vos». Y los cobdas vieron que de un pico de la montaña que sobresalía como una monstruosa cabeza inclinada para mirarse en las aguas de la ensenada, bajaba majestuosamente lo que habían llamado carroza, y que era ni más ni menos que una jaula de cobre calado con un banquillo al centro, alrededor del cual mullidos almohadones de pluma impedían sentir los golpes si un fuerte viento lo balanceaba en el vacío. Mas, como quien llegaba era el maestro Antulio, todo aquel tapizado era de azul turquí o casi violeta, del color del manto usado por el filósofo. ¿Cuántos años esperaban aquellos almohadones con el monograma en oro del profeta, y él no llegaba? Dentro de la carroza jaula bajaba uno de los dáctilos para ayudarles a subir. Vestía túnica color oro. Una cinta azul ceñía su frente en forma de corona, de la cual pendían 2 borlas hacia atrás. Traía en su diestra una copa de mármol blanco en la cual vertió dorado jugo de uvas que traía en una redoma colgada al cuello. «No habléis», dijo, y entornando sus dulces ojos pardos, esperó un momento. Una oleada de intensa emoción se esparció tan formidable por toda aquella montaña que los cobdas no podían casi contener las lágrimas. «El maestro está aquí», exclamó de pronto, cayendo de rodillas ante Abel, que era el más joven de todos y que estaba hacia un lado del círculo formando alrededor de la aérea carroza, y le ofrecía la copa rebosante de vino. «¿Conocéis, maestro, esta copa?
preguntó el dáctilo con la voz temblorosa por la emoción. Abel la miró y vio en ella el monograma atribuido a Antulio, una antorcha sostenida por dos manos unidas, cuyo significado era: de la oración brota la luz. Es la copa en que Antulio bebió la muerte. Es la copa en que bebisteis la inmortalidad, contestó el anciano, que ya levantado por Abel, se abrazaba a él llorando como un niño mientras decía: ahora podemos morir los últimos dáctilos que quedaban sobre la tierra, porque el maestro Antulio ha bajado de los cielos infinitos con su antorcha de sabiduría y de amor que nadie puede apagar. Se desprendió de él para responder a un silbo prolongado venido desde la cima del monte. Es la señal, dijo a Abel. Sentaos, pues, que la carroza va a subir. El joven cobre obedeció sin replicar, y apenas el anciano había cerrado la portezuela, se vio a la jaula subir, balanceándose sobre el abismo, no sin que alguno de los caudas pensara con cierto temor: qué desastre si se rompieran las cuerdas. Captado tal pensamiento por el sensible dáctilo, dijo: no temáis nada, que esas cuerdas resisten 3 veces el peso de un hombre corpulento. Pero aquí vivís entre el cielo y la tierra, exclamó Kerles, siguiendo con la vista la carroza jaula que se iba empequeñeciendo a medida que subía. Como deben vivir todos los seguidores de esa paloma de alas azules, que va a confundirse con el azul de los cielos, respondió el anciano, cuyo rostro de cera virgen parecía iluminado de felicidad y de amor. En la misma forma que subió Abel, subieron todos, siendo el último el anciano que había bajado a recibirles. La carroza aérea se detenía suavemente en el centro de una explanada de piedra blanca, rodeada de hoscos acantilados color verdoso por el musgo y trepadores que las cubrían, en forma que visto desde abajo parecía la cúspide abrupta de la misma montaña. El mecanismo de subir y bajar era por demás sencillo: un enorme eje de piedra sostenido por 2 gruesos pilares de la misma, donde grandes agujeros reforzados de cobre le permitían girar indefinidamente mediante el esfuerzo de 2 parejas de cabrones de Irania amaestrados con tal objeto. Las 4 bestias recorrían un camino en la explanada, cercado por ambos lados en forma de no poderse desviar, y en cuyos 2 extremos se habían fabricado exprofeso un pesebre y un bebedero, donde forzosamente debían detener la marcha ya para bajar la carroza o para subirla. El largo de las sogas era el necesario para la distancia a recorrer. La emoción transmitida a Abel por el anciano dáctilo y la emoción del vértigo al verse suspendido sobre el abismo le había casi desvanecido, de tal forma que se despertó a la realidad de aquellos 24 ancianos que lloraban sobre sus manos y se la cubrían de besos. Maestro, maestro, ¿cuánto tardaste en llegar? Esta frase acabó de despertarle a la conciencia de su situación. ¿Y por qué me llamáis maestro si puedo ser vuestro hijo?, preguntó con una encantadora sencillez que llenó de júbilo el alma de aquellos viejos. Es él, decían a una voz, tal como le habíamos visto en el esplendor de la evocación a la divinidad, tal como lo ha descrito y pintado en nuestra mente nuestro hermano Gaudes, que le preparó la cuna. Abel, asombrado de cuanto veía a su alrededor y más aún, abismado en las grandezas que presentía como cerniéndose entre aquellas túnicas color de oro, de aquellas cabelleras y barbas blancas como la nieve de las montañas, de aquellos hermosos semblantes color cera virgen, ligeramente encendidos por la viva emoción, de aquellas pupilas color de avellana que se fijaban en él con inefable ternura. Creíanse a sí mismo como el infeliz protagonista de un sueño magnífico, solo comparable a su llegada negada 4 años antes, cuando un centenar de los más ancianos del viejo santuario le tendían los brazos temblorosos, llamándolo con tiernas voces: niño de Dios, ángel de Dios, hijo de Dios. Cuando se repuso de la intensa emoción, ya habían subido varios de sus compañeros, pues las bestias elevadoras hacían su trabajo con gran rapidez bajo la vigilancia de los 2 porteros, el anciano que había bajado y otro que en la gran plataforma recibía cada subida de la original carroza. Sobre aquella explanada se abrían puertas en la roca misma y les introdujeron por una de ellas
cuando la carroza aérea subió la última vez con el anciano que condució de nuevo la copa de Antulio, en la cual bebieron en tal momento el jugo de uvas, cobdas y dáctilos. Era aquella una vasta sala abovedada que parecía templo de la ciencia, con mesas llenas de planos, de croquis astrales, las paredes cubiertas de mapas, de globos plásticos que giraban a impulso de la mano en derredor de soles centrales de cada sistema. Nuestro sistema planetario y la Magna Osa, como llamaban por su forma la constelación de Sirio, eran las que ocupaban los dos ángulos principales de aquel severo recinto, y ante un sencillo pupitre de madera de olivo se hallaba sentado como esperando discípulos a quienes hablar un joven dáctilo de 28 o 29 años. Abel, que entró el primero, y el primero que le vio, se volvió interrogando. ¿Es un Antulio de cera?, dijo sonriente el hermano mayor. Y es lo más parecido al original que, consultando viejos relatos y antiquísimas descripciones, se ha podido obtener. Grande era la semejanza entre la hermosa efigie de cera sentada al pupitre y el joven cobda que acababa de llegar. Otro pupitre vacío estaba a la diestra, y tendida sobre él una túnica color de oro y un manto azul violeta. «Este lugar es el vuestro», dijo solemnemente el dáctilo mayor, que duraba 5 años en su mandato y a quien daban el nombre de Atlas, o sea, el que lleva mayor peso. Y al decir aquellas palabras tomó a Abel de la mano, lo cubrió con la túnica de oro pálido que era de la hechura de un robe de chambre, como dicen los franceses, y solo cerrada por el cordón violeta que le ajustaba la cintura. El manto tendido sobre el respaldo, al igual que en el pupitre de Antulio de cera, parecía esperar que el maestro terminara su clase para ponerlo sobre sus hombros y echar a andar. Con admirable docilidad, Abel se dejó vestir como los ancianos querían y se dejó ceñir a la frente la cinta azul violeta, cuyas sedosas borlas cayeron entre sus rizos de bronce, y dáctilos y cobdas en profundo silencio ocuparon los estrados de piedra que en semicírculo llenaban el espacio que quedaba frente a los dos pupitres. Abel, emocionado y pálido, parecía también de cera virgen, como el Antulio inmóvil y mudo que estaba a su lado. Antulio era un bello tipo atlante de raza tolteca, alto, esbelto, de cabellos y barba y ojos oscuros. Abel, alto también, pero más blanco y de dorados cabellos y ojos color de hoja seca, ofrecía no un contraste, sino una vaga semejanza como de hermanos nacidos, el uno rubio y el otro de cabellos castaño oscuro, la serenidad luminosa de la mirada, el campo raso de la frente alta y redonda, la perfección de las líneas de aquella adorable cabeza eran las mismas. Como hombre, era un bello retoño de los toltecas de Atlántida, trasladado por la eterna ley al escenario apropiado para la nueva aparición del Mesías. 2 dáctilos comenzaron a ejecutar una suavísima melodía en grandes instrumentos de cuerda que ellos llamaban arpas, y cuyos sonidos, por su forma de vibración, parecían venir de gran distancia. Era lo que ellos llamaban la invocación a la divinidad. Buscaban y pedían una exteriorización del alma de Antulio, y Abel se desdobló en la personalidad del gran filósofo atlante. Se puso de pie, como si desbordando de él la energía y la fuerza, le fuera penoso hablar sentado, y como si continuase una clase empezada el día anterior, comenzó así. Como os decía ayer, el alma del hombre necesita que la urna en que físicamente está encerrada sea pura como oro bruñido, como brillante de primer agua, como el lirio de los valles antes de ser arrancado de su tallo, si ha de pretender que sus facultades superiores rindan el máximo de poder, de amor y grandeza. La purificación del alma humana es la obra de muchos siglos y de muchas vidas de abnegación y de sacrificio, pero la purificación de la urna en que ella se encierra como una crisálida en su capullo es la obra de cada vida y de cada día de esa vida. El alma humana ha de responder ante la ley eterna del trato dado a esa urna o templo que la acompaña en cada vida. Como filósofo y como médico os digo, es inútil pretender un organismo lozano, una sangre pura,
un sistema nervioso perfectamente templado, ni funciones orgánicas inalterables, ni perfecciones perfectas de los sentidos, porque la corrupción en que se basa la civilización de esta hora tremenda de la humanidad ha igualado casi el hombre y a la bestia en tal forma que se toma un vaso de veneno que destruye en un instante y no se presta atención en la alimentación relajada, viciada, corrompida y tóxica con que envenenan, destruyen y corrompen la urna viva que encierra el alma inmortal, chispa indestructible emanada de la divinidad. Es tóxico para el hombre el ingerir en su cuerpo carnes de otros organismos vivos que ha debido atormentar para arrancarles la vida, lo cual no destruye las múltiples vidas parásitas que se alimentaban en cada gota de sangre y en cada célula de aquellos tejidos, en cada tubo conductor de las 1000 sustancias que forman una organización animal. ¿Queréis nervios serenos, templados y devoráis las carnes palpitantes de una bestia muerta a puñaladas? ¿Queréis sangre pura y arrojáis en vuestros tubos digestivos todo lo grosero e impuro que exhalan de sí los cadáveres de bestias descuartizadas y cuyos pesados efluvios causan intoxicaciones en organismos sensitivos y delicados? Hecha impura vuestra sangre y alterado vuestro sistema nervioso por la tóxica alimentación ingerida a vuestro organismo, ¿podéis asombraros acaso de vuestros pulmones ulcerados, de vuestras carnes atacadas de lepra, de vuestros órganos corroídos por el cáncer, de vuestros miembros retorcidos por la parálisis, de vuestra prole enfermiza y de vuestras ciudades llenas de ciegos y de idiotas? La divinidad da al hombre con abundancia los frutos de la tierra y hermosas sustancias nutritivas producidas de muchas bestias de la tierra, como la leche de ciertas especies de animales, los huevos de muchas aves, la miel de ciertos insectos, la infinita variedad de frutas capaces por sí solas de satisfacer los gustos más exigentes. ¿Cómo justificará el hombre su insensato afán de devorar con ansia loca que causa daño sin cuenta a su propia organización? Y si gran cosa es la limpieza exterior de la urna material para el debido desarrollo de las facultades espirituales superiores, la limpieza interna del organismo lo es aún más todavía para el debido desarrollo de las facultades espirituales superiores, porque ello implica la regularidad del sistema nervioso y la pureza de la sangre que se infiltra momento a momento de todos los tejidos del organismo. Hombres jóvenes que me escucháis, inclinaos a la tierra madre y sembrar en ella todo cuanto es de verdad necesario para una vida sana, pura y feliz, sin morbosas y repugnantes manifestaciones de todos los desórdenes de la sensualidad que os empuja a inevitables cataclismos. La tierra os da sus cereales y sus legumbres, sus tiernas hortalizas que son el elixir de vida y de salud, sus árboles cargados de frutos de variedades especies, los cuadrúpedos su leche, las aves sus huevos, las abejas doradas el suave licor de su miel. ¿Qué más queréis? ¿Qué más? ¿Queréis corromper las fuentes mismas de donde brota la vida? Fomentáis la avaricia insaciable de los mercaderes de bestias descuartizadas, que lucran a costa de la salud y la vida de los hombres necios, que pagáis a precio de oro el tóxico que os ha envenenado lentamente. ¿Eso queréis? Tenedlo pues, pero no alegaréis ignorancia ante la eterna ley cuando en la hora de la gran justicia os interrogue. ¿Qué habéis hecho de las facultades de vuestra alma embotada por la pesada y grosera urna en que la habéis encerrado? ¿Qué habéis hecho de la salud y la vida y la mentalidad de vuestros hijos, de todas vuestras generaciones? Seres lascivos, crueles, malvados e idiotas, por la materia monstruosamente deformada e impura que le habéis transmitido. Generación buscadora de sucios deleites, la justicia divina os borrará bien pronto de la faz de la tierra, donde todo lo envenenáis con el hálito emponzoñado de corrupción y de crimen. Gobernantes sin corazón y sin conciencia, que toleráis sonrientes, viendo llenarse de oro vuestras arcas, que los mercaderes de la salud pública envenenan y corrompen la sangre y la vida de generaciones inmensas de seres humanos, a ser arcángeles de luz en los cielos infinitos.
El joven orador se estremeció ligeramente, dejóse caer en el asiento de su pupitre y abrió los ojos, como si se despertara de un sueño. El anciano Atlas, que tenía sobre las rodillas un grueso cartapacio de telas enceradas, había ido comparando el discurso del joven maestro con el último discurso del filósofo Atlante, el día que en la misma aula fue tomado prisionero y conducido al tribunal sacerdotal que le había de juzgar. Es exacto, mirad, dijo a todos, cobdas y dáctilos. Acaba de pronunciar desdoblado el mismo discurso y se ha interrumpido en el preciso momento en que llegaron los esbirros para prenderle. ¿Qué son 22 siglos para la potencialidad de un alma que ha escalado ya las más altas cumbres? Nada, contestaron todos, nada. Oh, qué extraño sueño, dijo Abel. Soñé que yo hablaba ante un inmenso auditorio de hombres y mujeres jóvenes y que mi alocución fue interrumpida por gentes de la justicia humana. Habéis vivido un pasaje de vuestra vida de Antulio, le dijo Atlas besándole la frente, aún ceñida con la cinta azul violeta como una corona sobre sus rizos dorados. Como tórtolos entre peñas. Así decía y repetía Abel, una y muchas veces, a sus hermanos del Monte de las Abejas, que en aquellas comarcas fueron más conocidas por el nombre de su fundador, Dáctilos, el único príncipe atlante que siguió abiertamente las doctrinas de Antulio y que por ser hijo de uno de los sacerdotes del templo de Anfión en Orozuma, donde el filósofo fuera consagrado maestro de alta filosofía y de ciencias médicas, se vio perseguido de muerte a raíz de la desaparición del maestro. A bordo de un barco mercante llegó a las montañas del Ática sin más bienes de fortuna que un gran cofre de encina en que guardaba la túnica y manto de su maestro, con el gran cartapacio en que había copiado sus principales discursos sobre astronomía, ciencias naturales, medicina y sobre todo sus lecciones sublimes sobre la ciencia divina del Supremo, del infinito, del Atman soberano, en relación directa con los seres todos del universo. Y él le llamaba mi cofre de tesoros. Huyó solo para no arrastrar en su incierta vida de vagabundo, aventurero, a ninguno de sus compañeros de ideología. Con su peculio particular había sido, casi exclusivamente, el sostenedor de la escuela filosófica del gran maestro, a cuya madre, despojada por odio sectario contra el hijo, le dejó Dáctilos, el producto de la venta de cuanto él poseía en Manetel. Con el alma deshecha por los mil y mil desengaños que recogiera entre los mismos compañeros que a la muerte del maestro cometieron deplorables desaciertos, quiso buscar su sosiego y su paz, poniendo el mar de por medio y encubriendo su procedencia nobiliaria atlántica, manifiesto en su nombre de Ílcar II de Tapalquén, bajo el oscuro nombre de Dáctilos, que en los significados que podía aplicarle en lenguas de su país quería decir ignorado. El buque mercante que le conducía terminaba sus viajes periódicos en una de las más importantes ciudades del Ática prehistórica que denominaban Élade y que se levantaba más o menos en la llanura en que se extendió muchos siglos más tarde la gran Atenas de la Grecia continental antigua. El capitán, a quien el modesto viajero le había curado un hijo adolescente que viajaba con él, le ofreció vivir en compañía de su anciano padre en los suburbios de aquella ciudad. Tal fue la entrada del discípulo de Antulio en la soberbia Ática de aquella hora. Al oeste de la gran ciudad se levantaba imponente la verde montaña que llamaban de los Ahorcados, porque se habían hecho allí ejecuciones de piratas en bandas enteras hacía ya tiempo. Dáctilo, sentado un día lleno de tristeza al pie de aquella montaña, contemplaba la gran ciudad, la campiña exuberante de verdor que la rodeaba y pedía luz y conocimiento de cuál había de ser su camino a seguir. De pronto, parecióle que un ruido imperceptible de pasos cautelosos se acercaban por detrás de él. O sea, como si alguien que se ocultaba merodease por las encrucijadas de la montaña, en una de cuyas enormes rocas estaba él sentado. Volvió la cabeza y buscó por fin y encontró entre un hueco de la peña una carita de niño asustado y lloroso
que en extraña lengua parecía suplicarle. Como lo vio con las ropas desgarradas y señales de haber sido azotado, lo tomó entre sus brazos con cariño, le besó tiernamente, sacándole el llanto, mas como no lograban entenderse, Dáctilos optó por dejarse llevar del pequeño prófugo, que le internó por un laberinto de rocas, de viejos olivos, de cipreses, de viñas, y hasta llegar a una gran caverna donde había una hoguera encendida. Alrededor de ella se calentaban otros 4 niños de 10 a 13 años. Todos demostraban un gran terror y las señales visibles de haber sido maltratados. Pieles de cabra, montones de paja, trozos de pan duro, mendrugos de queso y un saquito de higos secos fue todo lo que vio el joven filósofo en torno de aquellos niños. Uno de ellos comprendía algo de la lengua atlante porque había tenido un amo que era de aquel país y pudo hacer comprender a Dáctilos que ellos no tenían casa ni hogar, que algunos habían huido de los piratas que los habían robado para venderlos como esclavos o para engordarlos como cerdos, según las propuestas que se les presentaran. Otros habían huido de malos tratos de amos sin corazón. La casualidad les había reunido 3 noches antes y allí estaban. ¿Queréis que yo sea vuestro padre?, les preguntó el joven. Y como los 5 dijeron que sí, él les dejó en la caverna y volvió a su alojamiento en la ciudad pensando: mi plegaria a la divinidad ha sido recibida y contestada. Ya sé cuál es el camino que se abre delante de mí: ser maestro de los niños, padre de la niñez desamparada y hambrienta. El maestro me dijo poco antes de llegar a su último día: por causa de mi doctrina os veréis perseguidos a muerte. Y por eso os digo que cuando la maldad humana no os permita vivir como hombre entre los hombres, escalad las más solitarias montañas y vivid como tórtolas entre peñas, que de las rocas menos duras, a veces que el corazón de los hombres, la divinidad hará brotar miel para sustentar vuestra vida. Y decía también: con un inesperado acontecimiento cualquiera, la divina sabiduría marcará vuestro camino cuando os encontréis desorientados por causa de la maldad de los hombres. Maestro Antulio, exclamó el joven discípulo, inundado de esperanza y de fe, ¿sois vos acaso que pusisteis en mi camino esos 5 tórtolos escondidos en el hueco de una peña? Soy yo, y tú, ¿no lo habías comprendido?, le dijo una voz íntima que le habló al oído, llenándole el alma de armonía y de paz. Dáctilos no dudó más. Se despidió del anciano que le había hospedado, cargó sobre 2 asnos que él le vendió todo su equipaje y, dando rodeos por otros suburbios de la gran capital, se orientó también hacia la caverna de los niños, que le recibieron con grandes muestras de alegría. Yo soy pobre como vosotros, hijos míos, les dijo, y deberemos trabajar para vivir. Yo encontré ya trabajo, dijo el mayorcito, que tendría de 12 a 13 años. En lo más enmarañado de la selva y costeando la tercera colina detrás de esta, hay una ruina entre un bosque impenetrable de olivos, de viñas y de higueras. Como en el estío nadie recogió las frutas, están en grandes montones, caídas, secas sobre las piedras. Recojámoslas y tenemos para comer mucho tiempo. Y nosotros, dijo otro de los niños, encontramos una bandada de gallinetas que anidan allí detrás de aquellos pinares, y tenemos tantos huevos que nos alcanzan lo menos 3 para cada uno. Y yo, dijo el más pequeño, encontré panales llenos de miel que está cayendo a gotas de los troncos de las encinas. Bien, bien, hijos míos, ya veis cómo en todo y por todo tenemos que ser agradecidos con la divinidad que nos brinda los dones de la naturaleza para sostener la vida. Os quiero repartir lo poco que tengo y enseguida conduciréis a recoger los dones de Dios. Y de sus propias ropas arregló como pudo túnicas a los niños y echó a andar en la montaña, guiado por el mayor, que era originario de la ciudad, que había huido, maltratado por un amo déspota y cruel. En 6 días se exploraron gran parte de aquella abrupta serranía, llena de cavidades, de grutas grandes y chicas, y sobre todo cubierta de tan enmarañada vegetación que la aseguraba de no ser frecuentada por las gentes de la comarca, debido indudablemente a su trágico nombre y horripilante recuerdo, montaña de los ahorcados. Y en verdad, encontraron en algunas grutas esqueletos insepultos, cráneos que caían rodando desde lo alto de los peñascos,
empujados por los roedores y las cabras salvajes que correteaban de un lado a otro. Optaron por vivir en una gruta que quedaba a espaldas de las ruinas, pero a 20 brazas más arriba, en forma que dominaban con la vista las ruinas, el bosque de olivos, viñas e higueras que las cubrían y un delicioso vallecito que se abría como una verde esplanada salpicada de florecillas silvestres, de romero y adelfas, de alucenas y de albahacas. Pequeños altiplanos como si fueran las últimas estribaciones de la montaña, obligada, digámoslo, a esplayarse en aquella fresca y verde sabana tendida en declive hacia la margen del lago Grande, cuya ribera se veía como una línea amarilla terrosa hacia el este. Tal era el panorama que rodeaba la rústica habitación. Ahora, díjoles el joven filósofo, a limpiar y decorar nuestra morada en forma que vivamos puros y sanos, de alma y de cuerpo, y con troncos de árboles y musgos y hierbas secos formaron los 6 lechos en torno del hogar de piedra construido al centro, en forma que les diera calor a todos por igual. Como tórtolos entre peñas, decía Abel, oyendo este relato de labios de un dáctilo que fue indicado para ello por ser del grupo de los relatores. Tal fue el origen, continuó él, de nuestra modesta obra en favor de los niños sin hogar propio. ¿Y hoy habéis abandonado esa obra?, preguntó el joven notario. ¿Abandonarla? Ni por sueño, pero llegó a consolidarse tanto que con solo 15 de los más jóvenes de entre nosotros bastan para vigilarla de lejos. Esta noche veréis que en vez de esos 25 viejos contáis 40. ¿Qué tal era el número de los discípulos íntimos del gran maestro? ¿Los 15 que faltan acuden terminada su labor?, preguntó Abel. Justamente. Ellos representan la parte activa del apostolado. Nosotros ya estamos relegados a la categoría de archivos. Somos 24 archivos y 25 con nuestro atlas, que es quien se entiende con los 15 que bajan a las aldeas fundadas por nosotros, pero que tienen su vida independiente bajo las leyes del actual gobierno del Ática. Son pequeñas colonias de marmoleros, de escultores, de tallistas de la piedra, sobre los cuales nosotros solo tenemos la autoridad de simples maestros, que terminado el trabajo diario damos clases sobre moral, lenguas, artes, oficios y geografía y astronomía. Somos también los médicos que les curamos gratuitamente y les damos además las medicinas, todas elaboradas exclusivamente por nosotros. De 3 en 3 estamos divididos los 24 archivos que ya no salimos de este nido solo en casos de gran necesidad, pues los 15 dáctilos inspectores son los que realizan todos los trabajos de afuera. 3 somos archivos astrónomos, otros 3 médicos, alquimistas, historiadores, geográficos, psicólogos, magnetólogos y naturalistas. Ya veis, hemos necesitado 3 sujetos que han gastado toda una vida en el estudio para conservar cada una de las frondosas ramas de la sabiduría del maestro Antulio. Los 24 formamos el archivo completo de su ciencia, como los 24 tomos de su grandiosa obra. ¿Y después de vosotros?, preguntó Abel. ¿Y eso lo preguntáis vos, que sois la nueva luz venida a la tierra?, dijo el atlas, asombrado de la modestia de Abel. ¿Qué es un archivo? Algo que significa pasado y conservado como lo mejor que conoció la humanidad. Y ahí lo tenéis, almacenado en esos rollos de papiro y cartapacios de tablillas y telas escritas y grabadas por nosotros. Nuestra misión termina cuando vos llegáis, y felices somos que podemos cerrar nuestros ojos después de haberos entregado ese archivo de cuando dijisteis de grande y de bello en aquella hora ya lejana a vuestra vida. Nuestras urnas materiales, continuó el relator, ya dieron de sí todo cuanto puede dar un cuerpo humano que fue mantenido sin enfermedades ni alteraciones notables. El menor de nosotros cuenta 69 años y la mayoría pasamos de los 80 y una tercera parte ha pasado ya a los 90. ¿Pero no ingresan nuevos sujetos con el fin de continuar vuestra labor?, preguntó Carles el vidente, que estaba enamorado de los viejos dáctilos. No recibimos más desde que estuvimos ciertos de vuestra próxima llegada a la tierra, pues fue entonces que al ingresar el último, nuestro hermano Gaudes, que era el más joven, dejó su labor al que llegaba, porque fue elegido por todos para salir al encuentro del maestro que se acercaba. Bien sabéis que la divina sabiduría tiene los medios de hacer
llegar su voz a sus hijos de todos los mundos, cuando ellos buscan y quieren escucharla, y nosotros pedíamos constantemente esa voz, y acallábamos en nosotros mismos toda otra voz, todo clamor, todo grito que nos pudiera impedir escuchar a aquella. Cuando sepáis, nos decía esa voz por nuestros videntes y auditivos, que el cerro de oro comienza a bajar de nivel, sumergiéndose lentamente en el mar, estad alertas, porque no tardará más de 40 o 50 inviernos en que el continente Atlante se hundirá en su mayor parte. Y entre los prófugos del cataclismo vendrán a estas tierras los que traen la simiente para la urna viva del Verbo de Dios. Entonces salió de aquí nuestro hermano Gaudes, pues tuvimos el anuncio de que el lugar designado por la divina sabiduría era la cuenca noroeste del Mar Grande, en las praderas regados por el Éufrates. El sacrificio de Gaudes y nuestra plegaria constante dio sus frutos, y los padres de vuestros padres llegaron a donde debían llegar. Me asombra vuestro altruismo absoluto, observó el cobdanotario, que dejasteis a los cobdas toda la gloria y la felicidad de haber cobijado en su seno al hombre luz, cuando podíais haberlo tenido vosotros. ¿Y qué sois los cobdas sino nosotros mismos? ¿Qué somos los antulianos sino los seguidores de Numú de otra época? ¿No éramos 700,000 los espíritus ungidos un día en la eternidad de Dios para cooperar a la redención humana terrestre? Entre ese número estabais todos vosotros y todos nosotros. Los nombres de las agrupaciones no son nada, el color de los vestidos tampoco, y la voluntad y el amor se traducen en obras. Eso lo es todo. Nosotros sabíamos que los cobdas llevaríais a cabo la gran obra de la pacificación y alianza de estos dos continentes, y los más antiguos de entre vosotros deben saber que casi todos los que han ingresado allá, procedentes de este país, fueron enviados por nosotros. Hubiéramos torcido nuestro camino si por el egoísmo de engrandecernos y perpetuar nuestra existencia como institución hubiéramos obrado de otra manera. Verdaderamente habéis tenido una lucidez admirable y un desprendimiento más admirable aún, exclamó el notario. Nuestro fundador, Ílcar II de Tapalquén, nos lo dejó grabado en una tabla de piedra que luego veréis en nuestra sala de consejo. Fui primer notario del maestro Antulio, al cual juré que mantendría encendida la antorcha divina de su enseñanza hasta que otras almas designadas por la ley eterna estuvieran en condiciones de hacerlo. Todo aquel que acepte el nombre sagrado de Antulio como símbolo de una vida consagrada a la verdad y al bien, debe hacer este mismo pacto. Y porque él y los que le hemos seguido hemos sido fieles a ese sagrado compromiso, nos vemos compensados tan magníficamente. Habéis venido, maestro Antulio, a nuestro nido de tórtolos y nos habéis encontrado con la lámpara encendida. ¿Qué egoísmo puede tener pues cabida en estas almas que el amor llenó por completo? Abel, hondamente consternado, tomó entre las suyas las blancas manos del anciano relator y acercándose a él y mirándolo al fondo de los ojos, le dijo con una voz de inspirado: Tú eres Ílcar II de Tapalquén, discípulo de Antulio que le acompañó a muerte y recogió sus últimas palabras. Sí, yo soy, exclamó el anciano con la voz temblorosa de emoción y cayendo de rodillas ante el joven maestro que le levantó entre sus brazos. Es Dáctilos, repitieron los ancianos solitarios mientras el aludido abrazado de Abel sollozaba silenciosamente. De los ojos entornados del joven maestro caían 2 hilos de lágrimas que iban a perderse en la blanca cabeza que estaba recostada en su pecho. He cumplido mi juramento, maestro, decía el anciano. Dadme ahora vuestro permiso para entregar esta urna a la tierra. Todavía no, contestó Abel, porque ahora comienza el festín. La intensa ola de emoción pasó, dando lugar a nuevas explicaciones. El anciano relator presentó a 5 de sus compañeros allí presentes, que eran la encarnación de los 5 niños aquellos con que él fundará su escuela. Tan fuerte había sido la alianza que desde aquella lejana época
Llevaban 28 vidas consecutivas entre los solitarios del Monte de las Abejas. De los 40 dáctilos que había, casi todos habían realizado varias vidas entre ellos, pero aquellos 5 primeros habían batido el récord de la fidelidad a un pacto en aras de un sagrado ideal: mantener encendida la antorcha de Antulio entre los hombres hasta su nueva venida. Y habían pasado 2200 años. El Atlas, que era la reencarnación del más pequeño de aquellos 5 primeros, o sea, el que anunció que había encontrado los panales rebosantes de miel, dijo graciosamente, pues era de carácter muy jovial: continúo mi papel de ser el hombre de la miel, y así os anuncio que ya es el mediodía y que nuestros huéspedes deben tener necesidad de alimentar las urnas. Las almas ya han bebido bastante. Es verdad, dijo Abel, y os aseguro que comería con gusto vuestro pan y vuestra miel. Vamos, pues, y conoceréis nuestro comedor. Salieron de nuevo a la gran explanada y entraron por otra puerta a una tibia sala, baja, inmensa, en cuyo centro ardía una hoguera sobre la cual pendían varias marmitas de cobre. Las paredes en la parte alta eran como alacenas excavadas en la piedra, en las cuales se encontraban admirablemente ordenados sacos de junco con frutas secas, cantarillos de miel, de aceite, de manteca, grandes panes de harina y de trigo, de centeno, torta de almendros y de higos, quesos apilados sobre mesas de piedra. Y el Atlas, haciendo sentar a los cobdas en los estrados que rodeaban la hoguera, les decía: los manjares son estos que veis almacenados y cuyas tablillas indicadoras os dicen la especie que pertenecen. Cada cual toma aquí lo que necesita. Decid, pues, lo que queréis. Abel, con su confianza de hijo mimado entre aquellos nobles ancianos, dijo el primero: Ilcar de Tapalquén, quiero celebrar con vos nuestro feliz encuentro comiendo con vos de lo que vos coméis. Con que ya veis, soy vuestro invitado. El anciano, lleno de gozo, acercó al joven maestro una mesilla rodante que cubrió con un mantel blanco. Mi comida es esta, dijo, colocando sobre la mesa pan, queso, una ánfora de jugo de uva del que se calentaba en las marmitas, un plato de manteca y una cestilla de higos, aceitunas y uvas secas. He ahí 2 hombres que comen juntos para celebrar el haberse encontrado después de 2200 años, exclamó el cobda notario, que comía en otra mesita con el Atlas, mientras los otros, de a dos o de a 3, hacían lo mismo en torno a aquella hoguera que alumbraba la más bella manifestación de alianza fuertemente mantenida que habían realizado espíritus encarnados en esta tierra. El capitán estará esperando nuestra señal del mediodía, dijo de pronto Kerles, que creyó ver el receloso marino con su anteojo clavado en lo alto del cerro. Es verdad, dijo Abel. Corred a agitar vuestra banderilla, que de lo contrario pronto le tendremos por aquí. Todos salieron poco después a la explanada y pudieron ver al pie del enorme peñón llamado Monte de las Abejas al velero en que viajaban, que parecía un ave marina, tomando el sol en plena quietud sobre las aguas del Golfo de la Reina. Y sobre el puente y sobre el palo mayor, el capitán y un grumete agitando banderillas blancas que contestaban a la de Kerles. Para más tranquilizarle, Abel mismo trepó sobre la muralla que circundaba aquella gran terraza y agitó también una banderilla, visto lo cual, el capitán hizo señas con ambas manos que quedaba ya todo en calma. Ahora, continuó el relator, vais a conocer lo que es nuestro nido de tórtolas. Y les fue conduciendo por todas las salas que en torno a la gran terraza se abrían excavadas en la misma montaña. Cada cobda acompañado de un dáctilo. No había temor a extraviarse por aquellos laberintos de roca. Ilcar no podía separarse de Abel, y todos hubieron de reconocer que a él más que nadie le correspondía aquel privilegio. Sigamos, lector amigo, al joven maestro y oigamos el relato hecho por su antiguo discípulo. De una cavidad pasaban a otra, destinadas todas ellas a contener el fruto de los trabajos silenciosos de aquellos solitarios que no solo se bastaban a sí mismos, sino que producían también para los demás. En la sala laboratorio había cantarillos, ánforas
y redomas innumerables de jarabes, pomadas, extractos, aceites, infusiones de hierbas y frutas destinadas a curar todas las enfermedades conocidas en aquella época. Ahí estaba también la elaboración de la púrpura violeta que extraían del Murisé, tan abundante en aquellas costas rocosas bañadas por el mar. Después de extraer de este molusco el bello y apreciado tinte que ostentaban con orgullo en su manto, los más fastuosos monarcas fabricaban con su nacarada envoltura los jarroncitos y ánforas en que guardaban herméticamente cerradas las drogas medicinales que daban después a los enfermos que los solicitaban. Allí aparecían en grandes pilastras la cera y la miel que ellos purificaban y vendían en la vecina ciudad para adquirir en cambio lo que les era indispensable para la vida. Con la venta de la púrpura, de la cera y la miel, tenemos de sobra para nuestras pequeñas necesidades, decía Ílcar, enseñando a Abel el mecanismo de las sencillas prensas o máquinas con que ellos realizan aquellos trabajos. Aquí entramos a la sala de las urnas que ya están en descanso. Y el dáctilo abrió una gran puerta y dejó a la vista una gruta blanca iluminada por un rayo de sol que bajaba de la techumbre. Por el centro de aquella sala pasaba como una cinta de cristal amarillento un arroyito que provenía de una filtración interna de la montaña que corría rápido y rumoroso en dirección al valle vecino al cual tenía salida. Los helechos y las begonias, en las mil y mil especies en que se manifiestan las plantas acuáticas, bordeaban con admirable exuberancia y lozanía las márgenes del dorado arroyuelo. En cavidades practicadas en forma de lecho había una cantidad considerable de cuerpos humanos que parecían estatuas yacentes de dáctilos cubiertos con su túnica color paja trigo maduro y su manto violeta. Pero, ¿son también de cera, como el antulio que me sorprendió en vuestra sala de estudio?, preguntó asombrado Abel. No, estos son de carne y hueso, pero ya momificados. Aquí están todas las urnas materiales de los antulianos que aquí han desencarnado, porque muchos dejaron el plano físico en otros lugares a donde se vieron obligados a marchar en cumplimiento de una misión, como por ejemplo nuestro hermano Gaudes. ¿Y están también los cuerpos que vos habéis animado? Algunos sí. Observar en las lápidas que junto a cada una aparecen grabadas. Y Abel fue leyendo 14 veces Ílcar de Tapalquén. Solo 4 de mis urnas faltan porque las dejé en el mar que atravesaba en los tiempos en que estuve dedicado a los trabajos al exterior, o sea, al rescate de niños robados por los piratas. Esas 4 vidas las perdí asesinado por los piratas que después de haberles pagado el precio que exigían por las infelices criaturas, buscaban quedarse con las víctimas y con el precio pagado por ellas. ¡Qué atrocidad!, exclamó Abel horrorizado. No obstante, continuó el anciano, tuve la satisfacción de que me arrojasen maniatado y embolsado al mar después de haber puesto a salvo a los niños y a mi compañero de expedición. Perdí fuera de aquí por 4 veces la urna material, pero eso no tiene otra importancia que el mérito conquistado por mí yo, al aceptar el sacrificio de la vida para salvar otras vidas que lejos de nuestros modestos centros de educación no habían realizado progreso alguno. Es en este sentido que nuestra doctrina nos permite ser ávaros, o sea, conquistar el mayor bien produciendo al mismo tiempo el mayor bien. ¿Y con qué fin conserváis así a la vista estos cuerpos disecados?, preguntó nuevamente Abel. Como estudio, pues todo lo hacemos aquí con tal fin. En cada cuerpo físico por los que va pasando un espíritu, se puede observar el grado de adelanto del yo en la depuración gradual de la materia que vas utilizándola vida por vida, si ellas han estado encuadradas en los principios morales y físicos que ordenó nuestro maestro en su vida de Antulio, que fue en la que llegó a lo más avanzado de los conocimientos posibles a las mentalidades encarnadas en esta tierra. La sangre, la piel, el cerebro, los tubos arteriales, los tejidos musculares, las células más imperceptibles, todo se perfecciona, se depura, se sutiliza en alto grado, al igual que los centros de percepción física, que son los sentidos, y los centros de percepción astral o extraterrestre, que ya sabéis que no son lo mismo.
A esto se debe que ninguno de nosotros padece entorpecimiento ni en la vista ni en el oído, ni en la circulación de la sangre, ni en las funciones digestivas ni respiratorias. ¿Y las desencarnaciones se producen? ¿De qué manera?, preguntó el joven Cobda. ¿Por muerte violenta, o sea, asesinados, o por una caída de la montaña, que hubo casos entre nosotros al escalar pendientes resbaladizas? No siendo así, la muerte de los dáctilos se produce por puro agotamiento de la fuerza vital, cosa que se produce ordinariamente de los 100 a los 120 años o más. También ha ocurrido aquí que los más ancianos han comenzado a sentir gran nostalgia de su patria de origen, a donde han ensayado visitar en estado de desdoblamiento, y en uno de ellos el espíritu ha quedado allá lejos, en una estrella lejana, y la urna dormida en el lecho con el hilo fluídico de unión ya roto, la cual, ya sabéis, es el camino cerrado para el regreso a la materia. Y entonces el dáctilo se orienta de nuevo a la tierra, busca en ella el nido de tórtolos, se manifiesta espiritualmente a sus hermanos y les dice que pronto volverá entre ellos. En nuestra cofradía tenemos muchos hogares de jóvenes matrimonios, ayer niños, criados y educados bajo el frondoso árbol floreciente de la enseñanza antuliana, y en ellos busca el dáctilo desencarnado la materia apropiada para formarse una nueva urna que le facilita el continuar en el plano físico la jornada interrumpida. Hace muchos siglos que los dáctilos venimos haciendo este mismo camino. Por eso, no a todos los niños que salvamos de la muerte los educamos y cuidamos de la misma manera. No a todos los unimos en matrimonio. A un niño díscolo, de malos instintos, de perversos sentimientos, después de haber agotado todos los medios de mejorarlo, le enseñamos los medios de ganarse el sustento, los encaminamos hacia donde quiere ir y le dejamos libre. Tales seres caen siempre bajo la justicia humana o bajo un amo que les domina a latigazos. Son seres muy primitivos en quienes la persuasión y los razonamientos no hacen ningún efecto. Nuestra finalidad, como comprenderéis, solo se reducía a preparar hogares elegidos para que los dáctilos pudiésemos continuar cumpliendo nuestro juramento al Maestro, mantener su antorcha encendida sobre la tierra hasta su nueva venida. ¿Habéis venido, Maestro? Estáis aquí, mis ojos os ven y mis manos os palpan. ¿Qué más nos resta por hacer? Ílcar de Tapalquén, exclamó Abel, poniendo ambas manos sobre los hombros del dáctilo, espléndidamente bello en su ancianidad venerable. ¿Serías capaz de abandonarme después de haberme encontrado? Maestro, no, aunque tenga que pasar el dolor de veros morir de nuevo. ¿Qué queréis de mí? Que me acompañéis hasta el Éufrates y hasta Negada, cuyos archivos enriqueceréis con muchos conocimientos que están aún incompletos en ambos santuarios. Sea como vos queréis, maestro. Mi patria será vuestra patria, mi hogar vuestro hogar, y cuando hayáis cerrado mis ojos, será para darme vuestra licencia de tornar por fin a la estrella nativa, aquella que parpadea como una luciérnaga entre los resplandores de Sirio. Convenido y prometido, contestó Abel, besando la blanca frente del anciano, cuya cabeza pareció un manojo de lirios blancos sobre un jarrón de amarillento ámbar. Reunidos de nuevo sobre la gran explanada, los dáctilos les enseñaban, iluminadas por el sol de la tarde, las colonias de artesanos de la piedra fundadas por ellos, y a los cuales habían dejado en completa libertad de establecerse en cualquier país de la tierra, puesto que ya los dáctilos habían terminado su misión en el planeta, de donde iban a emigrar todos juntos, como juntos habían venido a esparcir la sabiduría de Antulo entre los hombres de esta humanidad. De pronto preguntó Abel, buscando con los ojos algo sobre la explanada. ¿Y el notario y el atlas? Añadió un dáctilo. Creo, dijo otro, que no han salido aún de la sala de las urnas, donde estarán quizá tomando algunas anotaciones. Y continuaron escuchando las explicaciones de los solitarios sobre su forma de vida, mientras descendiendo lentamente por tortuosos senderillos entre viñas y olivos, entre cipreses y nogales, iban enseñándoles la enorme multitud de colmenas que poblaban a ambos lados del dorado arroyuelo, cuyo nacimiento habían visto en la sala de las urnas, entre los boj,
los terebintos y los romeros, teniendo a ambos lados inmensos bosquecillos de naranjos y limoneros. Zumbaban sordamente las abejas formando como el fragor de un trueno lejano. Mientras tanto, el Atlas y el Cobda notario examinaban detenidamente las urnas que habían pertenecido a Ílcar y a los 5 primeros con los que él fundará su escuela antuliana, y llamaba grandemente la atención del notario el admirable parecido de una urna a otra, y de todas con el rostro actual del viejo dáctilo. Sobre todo, la estructura, formas y dimensiones craneanas eran las mismas. Cada una de estas pequeñas lápidas, dijo el Atlas, encierra el detalle exacto de cada urna, y abrió la puertecilla de la última urna de Ílcar. Si os tomáis el trabajo de leer esta tablilla, veréis que la descripción concuerda mucho con su persona actual, solo que aquí especifica el color castaño oscuro de sus cabellos y barba y que su nariz era aguileña, mientras ahora en su cabello fue rubio antes de estar blanco y sus ojos de un azul oscuro como que fue hijo de los grisones del norte. Como veo que sois el jefe material de la misión que acompaña al maestro Abel, querría haceros una pregunta que espero no la toméis como indiscreta, teniendo en cuenta que la hago con la mejor intención, como veréis. Hablad, Atlas, que entre nosotros, verdaderos hermanos, por múltiples razones, no debe existir etiqueta ninguna. Desde que supimos por noticias espirituales confirmadas materialmente por cartas de un cobda misionero, que ahora está en el país de Tea, en la caverna de Gaudes, que el maestro, recorriendo los países del norte, vendría la Tracia y el Ática, los dáctilos, hemos formado ciertos proyectos que pensábamos someter a vuestro criterio. Vos diréis, hermano Atlas, y no dudo que vuestra prudencia os abra consejo acertadamente. Bien, caminando vamos a hablar. Y el Atlas abrió la puertecita por debajo de la cual paseaba el dorado arroyo de las begonias y de los helechos. Era aquello como una galería cuya techumbre abierta a retazos como en grandes ojivas, atravesadas de barrotes de piedra, dejaban entrar libremente aire y sol. Por este camino llegaremos bien pronto al sitio que os quiero mostrar y el cual nadie sino nosotros ha penetrado jamás desde hace 2 siglos. Habréis oído hablar seguramente de la destrucción de Izarlik, la fastuosa capital del Trojade. Naturalmente, como que entre nosotros hubo varios cobdas originarios de dicho país que fueron apresados por los piratas durante la catástrofe y vendidos a nuestros agentes en los puertos del Mar Grande, donde tenemos refugios destinados a rescatar cautivos. Todo eso lo sabemos nosotros, y de allí que hayamos concebido los proyectos que os hice alusión. Vamos al asunto. Cuando los sardos invadieron el país de Trojade, el cherú era hermano de un dáctilo. Era un hombre justo, pero demasiado débil, con la familia de las esposas que eran más de 40, y entre ellas había varias de las tribus vecinas de los sardos. Nuestro hermano le aconsejó inútilmente que se apartase de mujeres extranjeras, no por serlo, sino porque cada una traía al hogar las más disparatadas supersticiones, las creencias y cultos más groseros. En aquel tiempo aún no estaba establecida la Gran Alianza, obra magna de la civilización que habéis tenido los cobdas la gloria y el mérito de extender por 2 continentes. Y el cherú de Trojade, como todos los soberanos, juzgaba una manifestación de grandeza y de poder el tener en torno a la esposa cherúa una corte más o menos numerosa de concubinas. Fue el caso que las concubinas sardas fueron tomadas por sus compatriotas como espías y agentes secretos para preparar sordamente una invasión que realizada por sorpresa sería fácil y sin graves contiendas armadas, tomar prisioneros a los soberanos y secuestrarlos donde nadie pudiera dar con ellos. Nuestro dáctilo, hermano del cherú, tuvo aviso espiritual y él pidió consejo a los más ancianos, los cuales, estudiando el asunto a conciencia, llegaron a la conclusión de que el poder era la ruina moral del cherú y de su propia familia. El hogar real era el centro de las más espantosas orgías y del palacio se desbordaba la corrupción como un río salido de madre, en forma que ya escaseaban las doncellas y los jóvenes imberbes
en Izarlik que estuvieran en condiciones de contraer nupcias para procrear una familia. Allí sí que estaban envenenadas las fuentes de donde brota la vida, según la frase del gran Antulio. Estudiado todo esto, nuestro hermano, con gran dolor de su corazón, guardó silencio y dijo a la divina justicia: si mi hermano ha delinquido, que en mi hermano se cumpla la ley. Pero todos los dáctilos de entonces y yo estaba también entre ellos. Con otra urna se entiende. Fuimos movidos a compasión de la pobre hijita, niña de 10 años, que había quedado huérfana de madre el año anterior y que ninguna culpa tenía de los desaciertos de su padre. Nuestro hermano tenía entrada libre al palacio de su hermano, a donde iba no como un solitario del Monte de las Abejas, sino como médico y simplemente como hermano del Cherú. Informado por ser una mujer del servicio de las concubinas sarda de la forma y día en que los invasores iban a dar el golpe, dio aviso al Cherú para que se pusiera a salvo con su hija, la que debió ser su heredera, que eran las dos únicas personas que estaban amenazadas de muerte. Al principio no lo creyó, pero fueron tan minuciosos los detalles que al fin se convenció de la realidad y más aún de que era ya tarde para tomar medidas de defensa. Estaban vendidos todos sus jefes de guerra y sus mejores escoltas de arqueros. Si tú quieres, díjole el dáctilo, yo tengo un lugar donde seguro puedo salvar tu vida y la de tu hija hasta que la divinidad te marque el camino que has de seguir. Bien, te seguiré, con mi hija y el tesoro real que debo guardar para que ella, después de mis días, recobre el trono de sus mayores. Y con artesanos marmoleros de nuestras cofradías se hizo trasladar en una noche por este mismo camino, a lomo de asnos, el famoso tesoro de Izarlik por el que tantos conquistadores y tantos piratas han guerreado y perdido la vida. ¿Y lo tenéis vosotros?, preguntó el notario. Está en esta caverna desde hace 2 siglos y 27 años. ¿Y el Cherú?, volvió a preguntar el Cobda. Como no se resignaba a la vida oscura, como añoraba el poder, el trono, la grandeza, empezó a realizar excursiones disfrazado por las islas del lago Grande que le era fácil atravesar, en el mismo velero que transportó a esta orilla su persona y sus tesoros la noche de la evasión. Corrió la voz de que el Cherú y su hija habían sido asesinados, y los invasores entraron sin resistencia a la gran ciudad, que se engalanó como un día de fiesta para recibir a los que bien pronto iban a encadenarla. Y en una de estas excursiones, en procura de organizar sus fuerzas para una defensa armada, el Cherú no volvió más. Fue capturado, fue muerto. Materialmente nada se pudo averiguar, pero espiritualmente su hermano el dáctilo tuvo aviso de que fue reconocido por uno de sus guardias y muerto por una lluvia de flechas el momento en que entraban las caballerizas con un grupo de guardias fieles. Quedó la hija, que ya tenía 12 años y a la cual no pudimos llevar a nuestras cofradías, porque ella no guardaría el secreto de su origen, y si llegaban a descubrir que estaba entre los nuestros, serían invadidas nuestras colonias y asesinados nuestros hermanos del exterior, como en efecto lo fueron, porque no faltó a quien recordara que el Cherú asesinado desapareció la misma noche que uno de los médicos de las cofradías había entrado a palacio. 2 dáctilos fallecieron a consecuencia de las torturas a que fueron sometidos para obligarles a declarar la verdad, y el hermano del Cherú, que se presentó para que no maltrataran a nadie, fue bárbaramente degollado cuando declaró que había salvado a su hermano y que su sobrina, no con fines de futura restauración del trono, sino por el amor natural a un ser de su propia sangre. ¿Qué haríamos pues los dáctilos con esa niña de 12 años? Trajimos una virtuosa anciana, madre de un dáctilo, que regenteaba las cofradías, y la instalamos al lado de la niña en esta otra caverna. Pasad. Y ambos entraron en una bella sala, toda cubierta por dentro de lustrados retablos de pino y espesas colgaduras de tejidos de seda y hermosas pieles de leopardo y de osos negros inmensos como son las selvas inexploradas del Monte Tauro.
Había allí 2 lechos, el uno con pabellón de púrpura y oro, donde yacía recostada la momia de una mujer joven, rubia, y que debió ser muy bella. El otro lecho, severo y modesto, estaba vacío y sin mantas. Cuando la princesa murió a los 19 años, la anciana acompañante tornó entre su familia. La niña, al llegar a la pubertad, empezó a sufrir fuertes crisis nerviosas y muchas veces se nos escapó, y corriendo por los innumerables senderos que tenemos ocultos en esta montaña para vigilar nuestras abejas y nuestras plantaciones frutales, pedía socorros a grito diciendo: «Soy la hija del rey de Sarlik y me tienen aquí cautiva estos malvados viejos genios del mal. Unos buscadores de Múrisis en el golfo por donde habéis entrado llegaron a verla un día, y la crónica de ese tiempo, escrita por nuestro notario, dice que las gentes del soberano invasor estuvieron a punto de descubrir nuestro albergue a causa de tal incidente. Menos mal que los pescadores la tomaron por el alma en pena de la hija del rey». Traída de nuevo a su habitación, cayó en un letargo profundo del cual se despertó ya completamente loca. Y un buen día se sustrajo a la vigilancia de la anciana y se despeñó desde lo alto de un pico. «Mirad aquí tras la oreja, las hendiduras del cráneo», dijo el Atlas. La recogieron ya agonizando y aquí murió. Fue momificada por una precaución por si alguien llegaba a desconfiar que hubiera sido asesinada por nosotros. «Y aquí», dijo el dáctilo, «a los pies de su lecho está su tesoro, muerto con ella». Y levantó una losa de piedra que cubría un gran hueco. Cofres de diversos tamaños fue lo que vio el cobdanotario, hasta que el dáctilo bajó y fue abriendo aquellas fuertes cajas de encina. La luz solar que penetraba por las ojivas de cuarzo reflejó sobre la multitud de joyas, vasos, copas, diademas y ajorcas que en apretado montón brillaban a veces como ojos de reptiles verdes, amarillos, azules, rojos. «Pero esta es una riqueza fantástica», decía el notario, inclinándose para mirar aquella abundancia de piedras preciosas engarzadas en joyas de incalculable valor. «Riqueza fabulosa y riqueza inútil para nosotros», exclamó el Atlas. «Oh justicia divina, la habéis quitado a los que se perdían con ella y la habéis entregado a quienes ni la deseaban ni la necesitaban. Hace 2 siglos y 27 años que está allí sepultada. ¿Cómo nosotros no debemos tener ya continuadores? Hemos resuelto ofrecerla al jefe supremo de la Gran Alianza de las Naciones Unidas para remediar las justas necesidades de todos los pueblos por igual. ¿Qué os parece? La idea es admirable, mas nada os puedo decir por el momento. Es que tenemos resuelto entregar este tesoro al maestro, para que sea él quien lo derrame convertido en pan, en vestiduras, en rescate de esclavos y de cautivos, en fin, en todo cuanto signifique un bien real y efectivo para la humanidad que sufre». «Eso solo él mismo podrá responder», observó el cobdanotario. «Entonces volvamos a la terraza, que ya deben estar buscándonos», y ambos subieron haciéndose la misma reflexión. ¿De qué sirven los tesoros de la tierra para quienes no saben encontrar en ellos el bien, la justicia, la paz y la felicidad? Cobdas y dáctilos. El Atlas y el notario encontraron la explanada desierta, y mientras se orientaban hacia qué puntos habrían orientado sus compañeros, ambos se abismaron en la contemplación por unos momentos del esplendor del sol poniente sobre las cimas de la montaña, sobre la fuente de esmeraldas de aquel delicioso valle poblado de blancas casitas, donde muchísimos siglos después se levantaría la gloriosa Atenas de la Grecia histórica, y más al oriente la cinta amarillenta del lago Grande, con sus innúmeras islas como verdes promontorios coronados de nieves permanentes, en las cuales reflejaba su púrpura y su oro el moribundo sol. «Han bajado hacia las colmenas», dijo de pronto el Atlas, «pues creo sentir rumor de voces hacia aquel lado». Y empezaron a descender por los tortuosos senderillos que a fuerza de interminables vaivenes simulaba como una cinta blanca profusamente ondulada,
Les encontraron de regreso ya, y cada cual con una cesta al hombro conteniendo hermosas bellotas de oro, naranjas grandes y aceitunas de color morado, negro, tan abundantes en la región, y dorados racimos de las vides tardías que al final del otoño les brindaban sus frutos. ¿Veis? Dijo el Atlas al notario. Cuando nos sobran los dones de la naturaleza, ¿para qué nos sirven los tesoros de los reyes? Verdaderamente, contestó el notario, los hombres de esta tierra ven pasar la dicha en torno suyo sin mirarla, para correr como locos tras de aquellos que les hace desventurados y malos. Abel y los cobdas jóvenes desbordaban de alegría, diríase que habían vuelto de nuevo a la niñez. Era la suave irradiación de los dulces y suaves ancianos del monte de las abejas, o era la certeza de que allí nada tenían que temer de las personas que los observaban, que así dejaban exteriorizar la alegría que les desbordaba el alma. Pienso que eran ambas cosas a la vez. Pero decía uno de los dáctilos, viendo a Abel correr tras de un joven cobda que le robaba las bellotas de oro de su cesta. ¿No es el antulio de cera que tenemos en la sala de estudio? Juega y aquel piensa, contestó Ílcar, que recordaba entonces una frase del filósofo Atlante. La verdadera sabiduría hace cada cosa a su tiempo. Ríe en la hora de reír, juega en la hora de jugar, y se absorbe en grandes pensamientos cuando siente que la divinidad le llama a sumergirse en su seno. Poco después se hallaban sobre la explanada, y fue muy a tiempo porque se sentían ya los aullidos del perro guardián de la gruta de entrada, lo cual era aviso que alguien esperaba la carroza aérea. Eran los 15 dáctilos de la vida activa, todos menores de los que ya conocemos, que sentados sobre los salientes de la roca allá a mitad de la áspera montaña, esperaban ser ascendidos. La carroza fue puesta en movimiento y de uno en uno por vez fueron subiendo. Vestían túnicas oscuras y casacas de piel como los notarios, escribas y médicos usaban más comúnmente. Así pasaban más inadvertidos y solo en el fondo de su nido de rocas usaban los tórtolos de Antulio su bello plumaje de oro pálido. De pronto se oyó un doble grito de gozo y de asombro, y se vio un cobda y un dáctilo que se abrazaban con profunda emoción. Eran Kerlés el clarividente y el más joven de los dáctilos. «Hermano mío», dijo Kerlés, «nunca me habías dicho que pertenecías a esta institución. ¿Con que esta era la familia que te retenía lejos de nuestro país?» «Lo has descubierto por fin», contestaba el dáctilo sonriente. «Como te veía tan absorbido en vuestro apostolado civilizador de ciudades y de continentes, creía que te sería difícil comprender nuestra actuación reducida a un círculo tan estrecho». «Perdonadle», dijo Ílcar, «que haya guardado tanto secreto, pues ello está en los compromisos que contraemos al ingresar y solo en casos muy especiales nos permitimos franquearnos. Son tan pocos los que comprenderán el porqué de nuestro aislamiento que tenemos por norma ocultarlo». «Es el mayor de mis hermanos», explicaba Kerlés, «y el primero que salió del hogar, que está en el país de Nairi. Después nos hemos visto en Dapes y en la isla Cuprum y otra vez en Gutium. Yo acompañaba a un cobda misionero, ¿lo recordáis?» «Perfectamente. Yo buscaba cerca de Dapes y Gutium los restos de nuestro hermano Gaudes, por si llevaba entre sus ropas algún grabado que nos fuera necesario, y también para tener la comprobación material de su muerte». «¿Y le encontrasteis?», preguntó el notario. «A una legua de Gutium, en el fondo de una caverna cuya entrada cerró él mismo sin duda, encontré su cadáver ya seco, que pude reconocer por el emblema del maestro que llevaba en el escudillo de plata colgado al pecho, la antorcha sostenida por las manos cruzadas, a más un papiro grabado dentro de un tubo de cobre, en el que pedía nuestro Atlas, si era posible, que fuera otro a reemplazarlo en su vigilancia sobre la cuenca del Mar Grande, porque él se sentía ya cercano a la muerte». «Gaudes, Gaudes», exclamó el joven maestro. Ese nombre era el grito clamoroso de mi madre cuando se asustaba viéndome encaramado a un árbol en mis días de chiquillo travieso. Y cuando yo le decía, «¿Quién es Gaudes y por qué le llamáis?», me contestaba, «Es el genio protector de la caverna en que pasé mi niñez y donde tú naciste. Él salvó de la muerte a nuestras hermanas Sofía, nuestras madres Sofía y Milcha, abandonadas y solitarias». La noche llegó por fin,
y después de hacer la convenida señal con una antorcha encendida al capitán del velero, cobdas y dáctilos fueron a prepararse para la asamblea espiritual del anochecer. Los cirios de cera fueron encendidos en la gran sala de estudios, tibia por la llama de una hoguera, cuyo resplandor demasiado vivo estaba velado por una gran campana de cobre calado. Las arpas de los dáctilos músicos se dejaron oír suaves como cadencias de avecillas cautivas que ansían emprender el vuelo. Luego los sonidos iban tornándose más vivos, más vibrantes, y por fin adquirían tonos de himnos triunfales que llenaban el alma de un fuego sagrado. Después los cirios eran velados y el silencio se hacía tan hondo que ni aun el respirar se sentía. Pasado un cierto tiempo, los 40 dáctilos escribían con su punzón sobre su cartapacio de tela encerada. Algunos en estado hipnótico hablaban, y ahora eran discursos elocuentísimos sobre algunas nebulosas en formación, las cuales tendrían en el futuro relaciones con algunos de los sistemas planetarios ya conocidos, o ya eran avisos de combinaciones astrales de los planetas de nuestro sistema que ocasionarían grandes desbordamientos oceánicos. Ya simplemente el saludo fraternal de algunos espíritus de la gran alianza del Verbo, que habían estado ausentes en sus lejanas estrellas nativas y se acercaban a la tierra para dejar el beso fraterno sobre las frentes fatigadas de los que aún estaban cautivos. Los cobdas, para quienes era un fluido demasiado suave y sutil, fueron todos invadidos de tan tierna unción que cayeron en éxtasis, es decir, en un grado tal de olvido y de sí mismos y de unión con la divinidad, que parecíales haberse desprendido de la materia y recorrer en un vuelo gigantesco inmensos horizontes de luz. Qué pequeños vieron sus sacrificios por el bien y la justicia, comparados con la belleza inefable de los mundos de amor y de luz que esperan al ser que ha sido capaz de merecerlos. Y qué pequeñita vieron la estrella terrestre, contemplada en los abismos inmensos del espacio, perdida como una dorada piedrecilla en un mar infinito de azul turquí. Y como un ramillete de florecillas de luz, contemplaron, unidos por hilos invisibles, todos los globos grandes y pequeños envueltos en la poderosa irradiación de los 70 espíritus de luz que con el Mesías terrestre impulsaban la evolución de las humanidades encarnadas en ellos. El alma del hombre luz, desprendida ya de su materia, se fue exteriorizando lentamente hasta hacerse visible a todos en el centro de la vasta sala de estudios. Fue aquello como el proceso de cohesión de moléculas de luz dispersas en el éter, que por la suprema ley del amor se unieran en un momento dado para dar forma astral al yo del Verbo encarnado, y les dijo en voz queda: Numú, Antulio y Abel, es toda una misma vibración del amor infinito que canta en medio de esta humanidad, el himno inmortal de la verdad eterna. Es la hora solemne de que un corazón y un alma sola palpite fuertemente en todos aquellos que pactaron conmigo la redención de esta humanidad. Ni dáctilos ni cobdas, sino solamente almas vibrando como arpas vivas al impulso poderoso del eterno ideal. Pocos años estaré aún encarnado entre vosotros. Sean ellos como el festín de las bodas, entre los que bien se aman, como la estrofa cantada en conjunto, como el dulce abrazo de hermanos que se han encontrado después de largos siglos y que deberán de nuevo separarse para continuar sus caminos. Ni dáctilos ni cobdas, solo almas enamoradas del supremo ideal hacia el cual arrastrarán un día a toda la humanidad. Y las moléculas de luz fueron como atenuando su claridad, diluyéndose suavemente en el éter, donde solo quedó esparcido como un perfume el suave efluvio de un amor intenso que había producido la materialización de sustancias etéreas, como llama la ciencia psíquica a este fenómeno, por efecto de las fuerzas mentales del espíritu humano.
El gran silencio, sereno y hondo, volvió a establecerse en aquel recinto. Las melodías del arpa se dejaron oír nuevamente como la dulce cadencia amorosa con que despide la amada al amado cuando se va. Acto seguido, se acostumbraba entre los dáctilos y entre los cobdas a deliberar sobre lo que cada cual había comprendido en la asamblea de las almas con la divinidad. Y cada cual repetía en alta voz esta frase que era como el eco de su propio pensamiento. Cuánta grandeza derrama la divinidad sobre mí, que aún estoy lejos de llegar donde mi alma quisiera. Con muy pequeñas variaciones todos habían comprendido lo mismo, o sea que dáctilos debían unirse a los cobdas y refundirse en ellos para dar más amplitud a los conocimientos superiores que tenían y extenderlos a mayor número de seres en los dos continentes que abrazaba la Gran Alianza. En consecuencia, entre todos resolvieron lo siguiente. Los 30 dáctilos más ancianos seguirían viaje al Éufrates en el velero que conducía a Abel, y 10 cobdas quedarían en el monte de las abejas en compañía de los 10 dáctilos que quedaban. El nido de tórtolos se uniría al valle vecino por una gran escalera practicada en la roca y continuaría siendo a la vista de todos lo que había sido en la oscuridad y el silencio, la torre de marfil de la cual salía a raudales la luz, el consuelo, la verdad y la sabiduría para todas aquellas comarcas. Abel, en su calidad de representante del Tidalá de las naciones, se entrevistaría con el caudillo, el cual estaba sometido por entonces el Ática, y le invitarían a formar parte de la Gran Alianza. El tesoro de Isarlik debería emplearse en dar libertad a los esclavos de ambas márgenes del lago Grande, pues era evidente que aquellas riquezas se habían acumulado con el sudor y la sangre de aquellos millares de mártires del trabajo que, sepultados entre las minas, en las canteras de piedra o sumergidos en el mar en busca de perlas, habían gastado sus fuerzas y su vida. ¿Quiénes sino ellos debían atraer la atención de los fieles guardianes que durante 2 siglos conservaron sin tocarlo el fabuloso tesoro que la divina justicia había quitado de las manos ávaras de un guardador infiel? El tesoro de Isarlik debía emplearse en crear hospicios, centros de enseñanza, talleres para las manufacturas y tejidos, en fin, tal como existían en todos los grandes centros de población a donde habían llevado los cobdas su acción educadora. Los 10 dáctilos y los 10 cobdas que allí quedaban serían los mensajeros y ejecutores de toda aquella grandiosa obra de reparación y de justicia. Kerles quedó en calidad de notario al lado de su hermano, que fue designado patriarca del rocoso santuario del Monte de las Abejas. Conmigo terminan los atlas, decía graciosamente el que hemos conocido, pues yo cambio mi plumaje de tórtolo de las peñas por el de corderillo de las praderas. El caudillo de la Ática era un anciano ya, era el príncipe aquel que pretendió unirse en matrimonio con la princesa Sofía. Recibió con agrado la visita de Abel y sus compañeros, que le enunciaron a grandes rasgos la obra en mejoramiento de sus súbditos y deseaba hacer la gran alianza en aquellas regiones si él lo permitía. Habiendo sabido, dijo el anciano caudillo, que habéis pacificado la Tracia y restituido a la cherúa viuda, había pensado por intermedio de ella conseguir mi admisión en la gran alianza, pues debo tener ya pocos años de vida y temo el futuro para este pueblo. Sin ser sardo, he sido tolerado por los nuevos soberanos que se mantienen en la vecina orilla, al parecer sin ambición sobre estos peñascos, pues ellos tienen predilección por los valles y campos abiertos. Solo obligan a Hélade a pagarles un tributo en mármoles, vino y aceite. Por los relatos de este caudillo, el cobda notario completó la historia que sobre la llegada de Nojepastro a Lática tenían recopilada a medias. Jamás se había visto en estos mares una flota semejante, decía el viejo caudillo, avivando sus recuerdos. La nave soberana era un verdadero castillo flotante, en torno a la cual había 100 veleros de gran porte y lujosamente empavesados, 200 barcazas de cargas y varias veintenas de barcos pequeños de diverso tipo y capacidad. 12 días tardó esa enorme flota para salir del lago Grande, cuyas aguas estaban materialmente cubiertas por aquella bandada de águilas blancas de ultramar. Mas al llegar al estrecho, las furias del Propóntide hicieron presa de ellas y muchos barcos quedaron encallados entre las rocas. Oh,
Solo quien ha visto como yo aquella magnificencia puede tener una idea de lo que debió ser la riqueza de aquel continente hundido bajo las aguas del océano. Y cuando al día siguiente de todos estos sucesos se embarcaba Abel nuevamente en su velero, que le esperaba en la ensenada de la reina, decía a los cobdas y dáctilos que quedaban en el monte de las abejas: ya que sois los guardianes del tesoro de Dios, no olvidéis a los moradores del pasaje de la muerte en Anfípolis, que allí hace falta también pan, aceite y vino. Decid a los 2 cobdas ciegos que al hacerme a la vela les abracé de nuevo a través de la distancia. Los dáctilos, desde lo alto de su nido de rocas, levantaron sus manos cruzadas, que del solemne juramento que le hacían de que cumplirían sus últimas recomendaciones, y desde lo más alto del monte de las abejas y desde la cubierta blanca del 100 alas, fugitivo sobre las aguas, continuó por largo rato el ondular de banderillas blancas que se decían en el mudo lenguaje de las alas agitadas al viento. Las almas que se aman no saben de olvidos, ni tienen ausencia ni tienen adiós.